Hola a todos, mi nombre es Marian García y hoy les voy a hablar un poco acerca de los mitos que se encuentran dentro del sector del turismo. Para contextualizar un poco, un mito es una historia imaginaria que se le da y afecta a las cualidades verdaderas de alguna cosa o de alguna persona. También se le suele dar más valor del que tiene en realidad. Y nos vamos a basar en el libro de El turismo y sus mitos de Gascón y Cañada. Este libro cuenta con 9 mitos que existen dentro del sector del turismo. Vamos a explicar cada mito tratando de ser lo más concisa posible. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del primer mito, que es que el turismo genera trabajo. Sí y no. Esto porque genera trabajo pero que no es tan cualificado, es decir, como trabajos de construcción o trabajos inclusive de meseros. Pero después la situación se va complicando un poco más debido a que requieren un trabajo más cualificado. Entonces llegan a buscar a personas que son de otra zona o inclusive de otro país. Entonces ya no se genera como trabajo en la zona, sino que buscan a otras personas. E inclusive se les da más reconocimiento a estas personas que a las que trabajan en verdad. Aparte de que las condiciones de trabajo no son tan óptimas debido a que a veces los sueldos son muy bajos, se trabaja por temporalidad, las jornadas suelen ser demasiado largas, inclusive no se le da el reconocimiento que se debe de dar. Inclusive el libro da un ejemplo de que si tú te manifiestas en Cancún por un sueldo más digno, las empresas te despiden y aparte te ponen en la lista negra para que ya nadie te pueda contratar. El segundo mito es que el turismo impulsa otras actividades. Sí y no, porque el turismo puede llegar a impulsar otras actividades como lo son la construcción. Es muy común que encuentres que el turismo impulsa el sector de la construcción, pero deja de lado otras actividades, principalmente las primarias, como lo son la pesca o la agricultura, debido a que promueven importaciones de otros países para utilizar en los hoteles y en los restaurantes y dejan de un lado la agricultura local. Es por eso que a veces los campesinos tienen que migrar a otros lugares o dejar esta actividad y dedicarse a otra cosa debido a que ya no se puede vivir de eso. El tercer mito es que el turismo moderniza las infraestructuras. Realmente el sector del turismo moderniza las infraestructuras de acuerdo a las prioridades que tiene este sector. Es decir, prioriza carreteras, transporte, aeropuertos, puertos y deja de lado otros lugares. Es decir, el sector no busca realmente un equilibrio local, solo busca priorizar lo que él necesita. Inclusive muchas veces se realizan mejoras a los lugares con gastos públicos, pero aún así el uso sigue siendo privado. El cuarto mito es que el sector del turismo da más valor a los recursos locales y esto es completamente cierto, pero siempre va acompañado de un aumento en los precios. Suele ser, por ejemplo, en el agua o en el suelo más comúnmente, que sí se le da un valor mayor debido a la actividad turística que existe en esta zona o en ese lugar, pero siempre va acompañado de que aumentan demasiado los precios, que inclusive a veces a los campesinos les resulta más factible vender sus tierras que seguir trabajándolas porque es muy caro. Y esto también se ve afectado al mismo turista debido a que, por ejemplo, en el centro de determinada zona las cosas llegan a ser demasiado caras. Por ejemplo, los restaurantes, la comida es muy cara, te conviene inclusive más ir un poco más a las afueras para no tener que pagar tanto, debido a que en la mayoría de casos se paga en dólares y solo los extranjeros son capaces de costear estos gastos o esta comida o estas cosas, recuerdos, etc. El quinto mito nos dice que es un equilibrio de pagos del país. Es decir, que existe como una balanza para dentro de los pagos del país. Por ejemplo, los gastos que se hacen al extranjero, el dinero que el país gasta en el extranjero y el dinero que ingresa al extranjero. Pero realmente este dinero sí ingresa, pero muchas veces se queda, o la mayoría de las veces se queda en empresas extranjeras.
Por ejemplo, el libro da un ejemplo de que muchas veces este dinero entra y se queda en manos de la empresa Hilton, de los hoteles Hilton, que es una compañía muy grande y muy poderosa, pero extranjera. El sexto mito es que el sector del turismo cuida el medio ambiente. Se dice que la actividad turística es limpia e inclusive se la ha llamado como un sector o una industria sin chimeneas. Pero realmente cuando se da el turismo en masas, en zonas turísticas, no suele ser del todo limpio, debido a que generan demasiada basura, consumen muchísima agua e inclusive dejan a la población local sin esos recursos que necesitan. Un ejemplo que da el libro es que, por ejemplo, en Cancún, cuando es temporada alta, existen unas 50,000 personas que van. Y dentro de la población de Cancún o la zona son 800,000 personas las que viven. Y según un estudio que hicieron, las 50,000 personas que son visitantes generan la misma basura que las 800,000 personas que son residentes de Cancún. Entonces, esto es por tratarlos mejor, por darles un mejor servicio, se da todo empaquetado y generan demasiada basura. Obviamente estos turistas no van a recoger su basura y se la van a llevar a su casa. Entonces las industrias hoteleras sacan camiones y camiones y camiones de basura, lo que se hace que sea muy contaminante para la zona. El séptimo mito es que favorece el intercambio cultural. Es cierto que sí existe un intercambio cultural cuando vas a otro destino, pero también es muy cierto que el turista ya lleva una idea en su cabeza de cuál es la cultura de ese país, de cómo se comportan, de qué existe. Y cuando llevas esta idea en tu cabeza es muy difícil de romperla o de decir no, no es eso. Y más porque inclusive en estas zonas turísticas los locatarios o los turoperadores se encargan de que tú creas que sí es así, porque a ellos solo te ven como una fuente de ingreso económico, que solo vas por ocio, que realmente no estás interesado como tal en la cultura, y ellos te dicen que sí, porque solo eres una fuente de recurso en ese momento, una fuente económica que va a derramar. Lo hacen para que siga el flujo de turistas, pero realmente muchas veces no es cierto que es así la cultura o que así son los comportamientos, etc. Hay un ejemplo en el libro que menciona que hay un muñequito que dice: regresé de mi viaje y conozco todo acerca de Nicaragua y de los nicas. Y le preguntan cuánto tiempo estuviste. Y él dice 5 días. Obviamente en 5 días no vas a saber toda la historia que conlleva todo un país, pero muchas veces la población y los turoperadores te hacen creer que sí, para que seas feliz y regreses. El octavo mito es que el sector del turismo es la clave del desarrollo de un país. Muchas veces sí contribuye, o sí ayuda, o sí es verdad, pero los políticos piensan que el desarrollo del país solo se va a basar en el sector del turismo, que hay que apostarle todo a esto porque esto es la salvación o lo que va a llevar al éxito a este país. Pero no toman en cuenta diversos factores que son importantes para que realmente pueda ser un desarrollador de un país. Por ejemplo, muchas veces el turismo depende, o más bien siempre depende, de los precios del comercio internacional. Por ejemplo, si el combustible sube, suben los precios de los boletos de avión y muchas veces eso hace que ya los turistas pues no quieran viajar a este destino porque es muy caro o por otras razones. Entonces, hace que este destino ya no sea tan factible de visitar y ya no puede ser un desarrollo económico para el país. Y también hay otro problema que existe de que todo lugar turístico, toda zona turística tiene un ciclo de vida indefinido. No sabes cuándo va a estar en su auge y cuándo se va a apagar o se va a consumir, por lo que es importante no siempre solo apoyar o apostar al sector del turismo. Y finalmente el noveno mito es que reduce la pobreza de la determinada zona o determinado país. Para mí este es el más mito, debido a que tienen inclusive un enfoque que se llama pro pobre, que dice que entre más recursos entren a esta zona, pues mayor es la probabilidad de que no exista la pobreza.
Pero realmente esto no es cierto, porque si no existe una igualdad o un cambio dentro de la sociedad, no importa los ingresos que entren a esta zona, debido a que siempre va a haber una marginación, o también cuando el poder lo tienen puestos altos y que no ayudan a estas personas en situaciones de pobreza, esto no va a cambiar en nada que entre más dinero a esta zona si no se cambia como sociedad en general. Y ese fue el último mito de este libro, que se llama Los 9 mitos acerca del turismo. Es un libro muy cierto, muy verdadero, que el turismo realmente sí contribuye mucho a la sociedad, contribuye mucho a la zona, a un país en determinado, hablando económicamente, culturalmente, socialmente, pero a veces tendemos a darle más valor de lo que se merece, cuando en realidad se puede mejorar mucho dentro de este sector. Como el último mito, que para mí es el mejor, el más importante, porque realmente sí se puede hacer algo para que reduzca la pobreza, pero no se está haciendo. Entonces, son mitos porque se les da un valor que en realidad no tienen. Pueden llegar a tenerlos, pero en este momento no existe ese valor, o no existe esa certeza de que así se va a hacer dentro de esta zona, dentro de este lugar, dentro de esta residencia turística que existe.